En esta oportunidad en anatomía vamos a ver el sistema urinario. El sistema urinario está comprendido por diversas estructuras, entre ellas una estructura par que es el riñón, porque tenemos un riñón derecho y un riñón izquierdo, donde se va a elaborar la orina. A partir de eso tenemos que se va a expulsar hacia el exterior a través de los cálices y la pelvis renal. Cada uno de los riñones vamos a encontrar estas estructuras y a partir de ahí vamos a tener una conexión con otra estructura inferior a través de lo que se llaman los uréteres. Entonces, la orina viaja a través del uréter y llega a esta estructura que se llama la vejiga. La vejiga va a servir de reservorio hasta que llegue hasta cierto límite en el cual se va a producir la micción, que es la evacuación de la orina. En ese caso, entonces, a través de la uretra, esta es evacuada hacia el exterior. Además de formar la orina, los riñones también tienen una función endocrina que la vamos a dejar para fisiología para el año que viene. Vamos a la primera estructura que habíamos nombrado. La primera estructura es el riñón. El riñón es una estructura par, o sea, hay dos riñones que están enfrentados entre sí, son bastante semejantes y tienen la siguiente configuración. Si nosotros lo vemos, parece un poroto grande, ¿sí? Esta configuración presenta caras, bordes y extremidades. Las caras, como pueden ver, esta es la cara anterior, la que podemos visualizar de frente, y la posterior no la podemos visualizar, por lo menos en esta figura. La característica que tiene la cara anterior es que es lisa y la cara posterior es totalmente plana. Esta, como ustedes pueden ver, presenta unas pequeñas elevaciones, en cambio la posterior es totalmente lisa. Presenta bordes. El borde lateral, que es el externo, ¿sí? Que es convexo, y el borde medial, que es que es el interno o cóncavo, ¿sí? Además de esto, tenemos las extremidades o polos, en el cual tenemos un polo superior que es más ancho y un polo inferior que es más alargado y más fino. Vamos a ver la configuración interna del riñón. En un corte vertical del riñón, que más bien sería un corte frontal, con el plano frontal, me muestra una cápsula fibrosa, que es una membrana resistente que rodea a todo el órgano. Esta cápsula fibrosa es esta estructura que vemos acá, que rodea a todo el órgano. Después tenemos el parénquima renal. El parénquima, cuando nosotros hablamos de parénquima, estamos hablando de estructuras celulares que conforman diferentes formas, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el parénquima renal presenta una corteza, ¿sí? Que es esta zona que vemos de amarillo, un poquito más claro. Esta está en toda la superficie casi externa del riñón. Después tenemos las columnas renales, que son estas que encontramos acá, ¿sí? Que son prolongaciones profundas del tejido que constituye la corteza renal. Por eso es que ustedes lo ven con casi la misma, casi el mismo color, ¿sí? Y después tenemos la médula renal que está formada por las pirámides. Estas estructuras que vemos acá son las pirámides renales de Malpighi, que están separadas por las columnas renales que recién estábamos viendo. Entonces, como pueden ver, las pirámides, cortezas y columnas. El parénquima renal está organizado en lóbulos renales, cada uno compuesto por una pirámide rodeada por la corteza renal, y cada riñón tiene 9 lóbulos renales. Vamos a contabilizar si el dibujo nos dice lo mismo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y acá tenemos uno de más, a no ser que este esté totalmente junto. Vamos a continuar. Los cálices renales, ¿sí?, marcan el comienzo de la vía excretora del riñón y se dividen en cálices mayores y cálices menores. Los mayores en la superficie, o sea, se pueden dividir a su vez en superior, medio e inferior. Entonces, vamos a buscar, acá tenemos un cáliz menor, ¿sí? Acá tenemos un cáliz mayor y vamos a tener entonces, este es el superior, este vendría a ser el medio y este vendría a ser el inferior. Después tenemos la pelvis renal. La pelvis renal tiene una forma de embudo que termina reuniendo a los cálices renales. Esta es entonces esta estructura que nosotros podemos visualizar en este sector y se encuentra dentro del seno renal y atraviesa el hilio del riñón. O sea que ya se puede visualizar por fuera de la estructura del riñón. Vamos a la vascularización. Nosotros vamos a vascularizar estos riñones a través de las arterias renales. Existe una arteria para cada riñón. Acá vemos cómo es que penetra dentro del riñón la arteria y después esta se va dividiendo. Esta arteria procede de la arteria abdominal. La arteria renal entonces se divide en lo que es arteria derecha para el riñón derecho y arteria renal izquierda para el riñón izquierdo. Las ramas extrarrenales que dan son la suprarrenal inferior para la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es una glándula de secreción externa que está encima del riñón. Ramas uretrales que van a dirigirse hacia la zona inferior. Y después las cápsulas adiposas que específicamente van a rodear a la estructura del riñón. Con respecto a las venas estrelladas drenan en las venas corticales radiales o interlobulillares. Fíjense cómo es que por cada lobulillo se van formando y anastomosando para finalmente formar la vena renal derecha y la vena renal izquierda, una para cada riñón. Con respecto a la inervación, tenemos que los nervios disponen una inervación muy abundante que proviene de los ganglios aórtico-renales, del plexo renal, de los nervios esplácnicos y mayor y menor, y del plexo celíaco, del ganglio mesentérico superior y a veces del tronco simpático lumbar. Todas estas pertenecen al sistema nervioso autónomo. A continuación del riñón tenemos otra estructura. La estructura que le continúa es el uréter. El uréter es una estructura larga y fina que se extiende desde la pelvis renal, que es donde se unían los cálices renales, y de ahí se conectan con esta estructura, que es el uréter, y desemboca en la vejiga urinaria que está situada en la pelvis menor. Este conducto es un conducto muscular que en el ser vivo tiene peristaltismo. Ya la palabra peristaltismo la hemos estado trabajando en otros órganos, o sea que ya conocen más o menos de qué se trata. Es estrecho en el origen, o sea, comienza siendo más fino en el origen y luego se dilata en la zona lumbar, o sea que durante este trayecto ahí sufre un pequeño engrosamiento, pero después cuando llega a la zona de los vasos ilíacos, en la porción pélvica vuelve a sufrir una disminución de su diámetro, ¿sí? Y se transforma en un huso alargado que finalmente termina en lo que es la estructura de la
vejiga. La estructura del uréter comprende 3 túnicas. Una túnica adventicia, que es la externa, ¿sí?, que depende de la cápsula fibrosa del riñón y se continúa hacia abajo con la capa celulosa perivesical, o sea que es la que rodea a la vejiga. Se prolonga alrededor de todo el uréter, ¿sí? Después tenemos la túnica muscular, en la cual nosotros vamos a encontrar fibras musculares lisas que van a ser circulares, longitudinales internas y longitudinales externas. Estas entonces le van a dar el peristaltismo a todo el uréter. Esta musculatura adquiere un aspecto particular a nivel de la travesía vesical, o sea, cuando se va introduciendo dentro de la vejiga, ahí ya toman características especiales porque se va adaptando a la estructura que va a tener después, que es la vejiga. Y en la parte interna vamos a tener a la mucosa. La mucosa se prolonga hacia abajo, ¿sí?, de la pelvis renal y se confunde después luego con la mucosa de la vejiga.